Chicos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. El día de hoy, en nuestro curso de psicología, vamos a ver nuestro tema que corresponde a la memoria. Bien, vamos a comenzar entonces con la definición sobre este término. Tenemos que es un proceso cognitivo, bien, que permite registrar, almacenar, recuperar todo tipo de información. Si hablamos, recuerda, de proceso cognitivo, nos estamos refiriendo al proceso mental realizado del sujeto, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Con ella nosotros, con la memoria, vamos a poder lograr aprender, conocer, obtener nueva información. Bien, asimismo, quiero comentarte antes de que hubo una escuela llamada cognitivista que se encargó de relacionar en este caso el cerebro y sobre todo a la memoria con un ordenador. En ese tiempo, bueno, y se le llamaba ordenador, ¿no? Lo que ahora nosotros conocemos con un nombre mucho más clásico, computadora. Bien, entonces vamos a ver de qué manera pues estos cognitivistas realizan este tipo de relación, y asimismo la vamos a encontrar pues con etapas. Bien, la primera etapa es la codificación. ¿Qué quiere decir la codificación? Es cuando nosotros adquirimos, adquisición, diversa información, datos, se fijan nuestros datos. Es la primera etapa de la memoria, ¿no? Entonces hablamos de la codificación. Por ejemplo, a ver, ¿en qué momento tú adquieres, ¿no? esta información? A ver, justo en este momento, ¿no? Estás en tu clase virtual, estás, ¿qué cosa? Atendiendo a tu maestra, a tu maestro. Por lo tanto, esa información que se te está proporcionando, tú la empiezas a vincular con una información en algún momento quizás que tú hayas conocido, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de adquisición, ¿no? O en todo caso, quizás un curso nuevo, una materia nueva, para ti en ese momento resulta que empiezas a adquirir. Es decir, hablamos de la fijación de los datos, de esa información aquí. Bien, ¿cuál es la segunda etapa de la memoria? Hablamos de que hay un almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Palabrita, retención, almacenamiento, ¿verdad? Muy parecido a un USB. ¿Qué haces en tu USB? Te pregunto yo. Claro, guardas la información que es necesaria, que es vital, ¿verdad? Están tus documentos más importantes. Algunos quizás utilizan para guardar algún tipo de fotos y otros pues artículos, documentos, ¿no? Que son relevantes para el sujeto. Entonces, la memoria funciona de esa manera también, ¿no? Vamos a encontrar pues que es un proceso de almacenamiento, de poder guardar, retener en este caso la información de una manera pues permanente, o también puede ser de una manera, en este caso, limitada, pero para que yo la pueda utilizar quizás después, ¿no? Entonces, la información que voy almacenando me va a servir a mí para que posteriormente la utilice, la pueda emplear, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar en este caso cuando hablamos que nuestra mente, por ejemplo, ¿no? Por un determinado momento almacena esta información, ¿no? Información que, como te repito, puede ser relevante, muy importante, por eso la tienes guardada por mucho, mucho tiempo, como otra, pues que, bueno, por ahí vamos a encontrar quizás la falta, ¿no? Del uso de esa información, va quedando pues rezagada en el olvido. Ajá, ya por aquí, ¿no? Por aquí, para que tengas una idea. Bueno, ¿qué más encontramos? ¿Cuál es la siguiente etapa de la memoria? Vamos a hablar de la recuperación. ¿Qué es la recuperación? Es un proceso de evocación. Asimismo, también podríamos hablar
que la recuperación básicamente en este caso es cuando recuerdas algo, ¿no? Cuando tú recuerdas algo de tu pasado, lo traes, es algo que tú traes de tu pasado y en este caso lo evocas en tu presente, ¿no? Por ejemplo, nuevamente leer sobre un tema que tú ya hayas visto, te hace inmediatamente que tú recuerdes, mira, ¿verdad? Esta información yo ya la había visto quizás cuando estaba en primaria, pero por aquí, ¿no? Recuerdo algún tipo de información y la voy relacionando, enlazando y por lo tanto estoy haciendo el proceso de ¿qué? De evocación, ¿no? Recuperación. Asimismo, vamos a encontrar que la palabra evocar, ¿qué significa? Recordar, ¿bien? Por evocar hablamos que se refiere al término de recordar. Entonces, esta recuperación o ese recuerdo, ya sabemos, se divide en dos aspectos muy importantes, ¿no? Voluntaria y también es involuntaria. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tratas de recordar, es voluntaria porque el sujeto trata de recordar algo, ¿no? Estás intentando, o sea, tú eres consciente de lo que estás haciendo, del proceso de recordar. A ver, tengo las actividades que realizar en el colegio, tengo estas tareas, ¿no? Por lo tanto, entonces ya tengo que realizarlas, organizarme. Entonces, ¿qué ocurre, no? Así me dejó mi profesora la tarea tal, que realice mis ejercicios del hazlo tú, del 1 al 10. ¿Qué estás haciendo? Es de una forma voluntaria, estás recordando las actividades que te dejaron para que las puedas realizar, ¿no? Pero también se dice que los recuerdos pueden ser de forma involuntaria, es decir, aparecen sin que el sujeto lo planifique, lo piense, lo tenga que meditar, ¿no? Aparecen así de la nada, por decirlo, como un chasquido de dedos, ¿no? A ver, cuando tú estás, pues, ¿no? En tu sala recibiendo tu clase virtual, ahí no estás concentrado y en ese momento por aquí de la cocina sale un aroma, ¿no? Que te cautiva y que empiezas tú con él a relacionarlo quizás, inmediatamente tu cabecita lo empieza a relacionar a algo pues que quizás tú ya habías experimentado en un momento y te trajo quizás un grato recuerdo, ¿no? Por lo tanto, es involuntario porque aquí en este caso el sujeto no tuvo que realizar un proceso de recordar, ¿no? Simplemente este recuerdo, o en este caso, ¿no? Apareció de manera inesperada. Apareció de manera inesperada. ¿Bien? Ok, chicos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente característica, en este caso de la memoria. Hablamos ahora de los tipos. Vamos a encontrar que hay tipos dentro de la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y también la memoria sensorial, pero nos vamos a enfocar sobre todo en la memoria a corto plazo y en la memoria a largo plazo, ¿bien? Esta memoria a corto plazo se dice también o es conocida como una memoria de trabajo o también memoria primaria, ¿ya? Cualquiera de las terminaciones es válida, ¿no? Memoria de trabajo o memoria primaria. ¿Qué es lo que ocurre en esta memoria a corto plazo? Vamos a almacenar pues en un promedio de que no sobrepase un minuto. Hablamos, por ejemplo, de 15 a 30 segundos, donde el sujeto, pues, de una forma inmediata, básicamente, lo que hace es almacenar esa información por un tiempo determinado, por un breve tiempo, ¿no? Por un breve tiempo. Entonces, a ver, en muchos casos ocurre, por ejemplo, que te presentan a una persona, ¿no? Y tú empiezas a saludarla. Bueno, ¿qué tal? A conocerla, ¿no? Te presentan o a conocerlo. Como es la primera vez, el nombre por ahí, ¿no? Bueno, me llamo María, ¿no? Ya. Y luego, en una siguiente ocasión, te olvidaste porque solamente
la viste en un momento y se te olvidó su nombre. Bien, entonces estamos hablando pues que en la memoria a corto plazo básicamente vamos a encontrar que si no se repite o no se trabaja de forma constante, si esa información básicamente no es repetitiva, queda en un olvido, ¿no? Pero para que esta información a corto plazo pueda pasar a una información, y en este caso hablamos de una memoria a largo plazo, es necesario, ¿no? Si el sujeto constantemente repite la información aquí, ¿no? Si constantemente practica, habla sobre esa información, vamos a encontrarla que va a pasar ahora, deja de ser en un determinado, o deja de pasar a ser de un tiempo, en este caso limitado, a que la información adquirida por el sujeto pase a ser de forma ilimitada, ¿no? Es decir, que haya en tu cabecita, ¿no? Y en tu memoria haya mucha más información, ¿no? A ese tipo de memoria se le va a llamar memoria permanente o memoria secundaria, ¿no? Porque es donde pasa toda la información que es necesaria, que es importante, que siempre prácticamente nosotros la trabajamos constantemente o que la repetimos en todo caso, ¿no? Muy bien, entonces aquí en la memoria a largo plazo es donde nosotros adquirimos mucha más información, ¿no? Gran cantidad de información en este caso. Por ejemplo, ¿qué no olvidamos? Y está aquí, mi nombre, ¿no? ¿Qué pasa? En primaria, ¿qué ocurre? Cuando estás, un poquito, retrocedamos una etapa más. Cuando estás en inicial, ¿qué ocurre? Te empiezan, ¿no? Te enseñan cómo escribir tu nombre, por aquí, y tú estás, pues, ¿no? Trazando y aprendiendo a juntar palabras unas con otras, por lo tanto, ya empiezas, ¿no? Aquí te vas acordando qué cosa, vas aprendiendo las vocales, el abecedario, como, pues, mamá, la profesora, constantemente te dicen, pues, ¿no? A ver, dime, repíteme las vocales, y tú todo inocente cuando eras pequeñito, ¿no? A, E, I, O, U, ¿no? Y las vas repitiendo constantemente, ajá, entonces esa información va almacenándose aquí, ¿no? Tu nombre, no te olvidas tu nombre, no te olvidas los datos, por ejemplo, de tus padres, de tu familia, de tus amigos, porque constantemente interactúas con ellos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que estás esa información, en medida que se sigue trabajando, va quedándose en nuestra memoria a largo plazo. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, nuestra fecha de nacimiento también, ¿no? El día de nuestro cumpleaños. Ah, porque eso no te olvidas, porque sabes que es un día especial, por ejemplo, ¿no? Está aquí, en tu memoria a largo plazo. Bueno, esta memoria a largo plazo se divide en una memoria semántica, episódica, procesal y emotiva. En el caso de la memoria semántica vamos a encontrar que se encarga de almacenar información como datos y conceptos generales, ¿no? Básicamente podríamos hablar de la información que es relevante. A ver, un ejemplo, tu contraseña de tu Facebook, la contraseña que le pones o el patrón que le pones a tu celular, ¿verdad? No te olvides ese tipo de información porque sabes que es relevante, importantísima para ti, ¿no? Entonces, memoria semántica básicamente hablamos de ello, ¿no? De toda la información y de conceptos generales, pues, ¿no? Si yo te pregunto qué es un mamífero, también me vas a poder responder, ah, sí, ¿no? Significa esto, significa aquello, ¿no? Porque nosotros hemos ido acumulando información. ¿Qué más? La memoria episódica está relacionada, te dice, a las experiencias vividas, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? El que tú recuerdes, a ver, el día de tu graduación de primaria. Ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Recordaste? ¿Sí? En el cual pues estabas quizás en el caso de las chicas, ¿no? Un color de vestido en particular, en el caso de los chicos, también un color, ¿no? De su traje en particular, el lugar donde se realizó, quiénes estuvieron con ustedes, ¿no? Entonces son situaciones y momentos en los cuales las experiencias que el sujeto ha podido tener
hablamos pues que quedan almacenados y por lo tanto esa información, esos momentos, esas experiencias están dentro de una memoria episódica. Una memoria procesal es las habilidades motoras. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú observas a tu mamá, te pregunto yo, y obsérvalas, y si no lo has hecho, bueno, el momento es ahora, ¿no? ¿Tú crees que se olvida o pierde en algún momento el hilo de lo que está cocinando, por decirlo así, o el ritmo de lo que está haciendo? ¿Tú crees que se equivoca al cocinar? No, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿No? Ha sido constante la práctica que prácticamente, ¿vale? Que prácticamente, ¿no? Le lleva en ese caso a realizar, ¿no? Ese procedimiento, esa habilidad, ese movimiento para poder realizar las cosas, en este caso para cocinar, ¿no? Ya sabe que va primero la olla, por aquí el aderezo, quizás el guiso, bueno, ¿no? Es con respecto a sus habilidades motoras. Bien, en una memoria emotiva, chicos, hablamos o tiene que ver, su mismo nombre lo dice, ¿no? A reacciones emocionales, ¿no? Ya por la parte emotiva ya nos estamos refiriendo, y si hablamos de emociones, y eso es algo que hemos visto, nos estamos refiriendo quizás a ver, por ejemplo, a situaciones donde nos gana el sentimiento, pues, ¿no? El sentimiento, la emoción. Aquella señorita en la cual tuvo, por ejemplo, la pedida de mano, ¿no? Sería está dentro, ¿no? Esa información dentro de su memoria emotiva, porque ese momento es único, pues, ¿no? Y al recordarlo te causa, o bueno, le causa, ¿no? A esa persona emoción, ¿no? Por ahí, quizás hasta puede llorar, pues, porque fue bonito, describe quiénes la acompañaron todos, ¿sí? Entonces estamos hablando también de una memoria emotiva, ¿listo? Cuando aquí intervienen más que todo nuestras emociones, para que no te confundas con la episódica, que tiene que ver más con las experiencias que tú hayas vivido. Aquí básicamente son tus emociones las que salen a flote. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Ahora, vamos a ver que no todo es perfecto dentro de la memoria, que también ocurren situaciones en las cuales pues la memoria tiene como pequeñas fallas. Bien, y vamos a encontrar, por ejemplo, el olvido. ¿Qué es el olvido, no? La ausencia de un recuerdo, el que nos olvida, cuando nos olvidamos, hemos dicho, ¿no? Nos olvidamos de algo, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué ocurre el olvido? Hay algunas causas que las vamos a nombrar. Por desuso, ¿qué quiere decir por desuso? Cuando en este caso no lo usamos de forma constante, cuando nosotros no retroalimentamos esa información, ¿no? La falta de uso, por ejemplo. Aquí se le llama desuso, ¿no? Es cuando, por ejemplo, tú dejas de utilizar algo, ¿no? ¿Qué empieza con eso que dejaste de utilizar? Por ejemplo, a ver, tus patines. Ya, ¿qué pasó con esos patines? Ya creciste, tampoco ya no te quedan, entonces van quedándose como que oxidadas, ¿no? Se empiezan a oxidar, a gastar, a maltratar, ¿no? Y esto se debe a la falta del uso. Y es más, hasta quizás te hayas olvidado de patinar, ¿no? Y esto se debe a que no estás empleándolo, ¿no? No lo estás utilizando. Entonces, hablamos de una falta de uso, por eso se le dice desuso. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? El de interferencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Cuando intentamos, en este caso, sacar de nuestra conciencia un recuerdo, inmediatamente aparece otro, ¿no? Entonces ahí hay una interferencia, ¿no? Yo quiero hablar de algo y de la nada apareció otra información y perdí la que... Uy, y verdad, te iba a contar algo. Me olvidé que te iba a decir. Pero bueno, vamos siguiendo, vamos conversando, quizás por ahí lo recuerden. Ajá, estamos hablando que ocurrió una interferencia por ahí, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Represión. ¿Qué dice con este término de la represión? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que podemos olvidarnos contenidos en este caso, ¿no? Nos olvidamos contenidos que en muchos casos pueden ser
perturbadores para el sujeto. Una persona que padece, por decirlo así, de una enfermedad terminal, básicamente trata de reprimir esa información de que justo, a ver, le programaron su cita de aquí a 15 días para ver si su tratamiento hizo efecto o quizás no. Entonces, ahí estamos hablando pues de que a veces hay una represión por parte del sujeto, ¿no? El que trata de olvidar contenidos que pueden ser perturbadores para él mismo. ¿Bien? ¿Qué más? Dificultad para, en este caso, recuperar. ¿A qué se refiere? Cuando a veces decimos, tengo la información aquí, uy, lo tengo en la punta de la lengua, espérame, cuando te están preguntando, ¿no? En clase, y tú, sí, aquí lo tengo, uy, mira, lo tenía en la punta de la lengua y se me escapó, ¿no? Entonces ahí hay una dificultad para recordar. ¿Qué más? Decaimiento de la huella. Aquí básicamente estamos hablando, por ejemplo, que ocurre, ¿no? Debido a que esta información va quedando también olvidada por el paso del tiempo, ¿no? Por el paso del tiempo, los años en el sujeto hacen o generan que olvide esta información. Bien, bueno, asimismo vamos a encontrar, ya hemos hablado del olvido, ahora vamos a encontrar las alteraciones también que sufre la memoria, ¿no? Son tres. Una, la amnesia, cuando perdemos la información parcial o en ese caso una información total, ¿no? Poco a poco empieza con una parte de la formación, un paquetito de la información y a veces se pierde todo. Y esto ocurre pues básicamente, no sé si te has percatado, en las personas de una edad avanzada, las personas de tercera edad, ¿no? En las cuales pueden padecer de ese tipo de enfermedades, empiezan a olvidar los nombres de su familia, empiezan a olvidar el significado o el uso de los objetos. Entonces estamos hablando de la amnesia, ¿no? De la amnesia. Por ejemplo, la enfermedad sería aquí que le da a los ancianos, a los adultos mayores, ¿no? Muy conocida, muy típica también en la gran mayoría, hablamos pues del Alzheimer, ¿no? Que es la enfermedad de la pérdida de la memoria. Bien, bueno, ¿qué más existe? La hipermnesia. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué sería una alteración, no? Porque el sujeto lo que hace es almacenar gran cantidad de información. Y tú seguro me vas a decir, Miss, pero si se trata de que yo tenga que almacenar gran cantidad de información, ¿no? Gran cantidad de información, eso sería bueno, Miss. ¿Por qué sería una alteración? Uy, yo estaría feliz, Miss, porque me voy a acordar todito de lo que mis profesores me dicen y con eso voy a poder sacar 20. Parece, ¿no? Parece bonito, pero no lo es. Porque si es que tú tengas que almacenar toda la información, con ella también puede ocurrir de que recuerdes situaciones desagradables que te hayan pasado, de las cuales tú dices que es mejor suprimir, reprimir, guardarlas, no saber más de ellas, ¿no? Pero la hipermnesia te recuerda toda esa información. Por lo tanto, estamos hablando que es una alteración. Y por último tenemos a la paramnesia. Bien, la paramnesia básicamente es un falso recuerdo. Por lo tanto, está clasificada en el famoso déjà vu y en el jamais vu. Bien, el déjà vu es cuando el sujeto piensa que básicamente ha conocido algo, ¿no? Cuando es la primera vez en su vida que está conociendo o ha viajado, por ejemplo, a Machu Picchu, ¿ya? Se fue a Machu Picchu y dice, pero yo ya lo conozco, me da la impresión, tengo la sensación de que yo realmente he estado acá, que ya lo conozco, pero jamás pues habías viajado, ¿no? Entonces, ese momento, el decir yo ya conozco, o sentir que tú conoces este suceso, este momento, ese lugar,
Estamos hablando de que es un déjà vu. Y el llamas vu básicamente está enfocado en desconocer algo conocido, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, viajas, seguimos el mismo ejemplo, ¿no? Del viaje a Machu Picchu. Ya tú es tu tercera vez que te vas a Machu Picchu y dices, pero no, yo no recuerdo que sí. Yo estaba acá, no, yo no recuerdo haber venido aquí, no, prácticamente no lo conozco, ¿no? Estamos hablando de un Yamasbu o algo más sencillo, por ejemplo, cuando te saluda alguien, ¿no? Hola, Pepito, ¿cómo estás? Y tú te quedas, ¿no? Le continúas el saludo, ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, me acuerdo, hemos estudiado en la primaria juntos, ¿no? Ah, claro, ¿qué tal? Bueno, uy, estoy apuradito, cuídate. ¿Y qué ocurre? Te pones a pensar, ¿no? No lo recuerdo, simplemente sé que hemos estudiado juntos, pero no recuerdo su nombre, ¿no? Ajá, también estamos hablando de un Yamasbu. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces este es el proceso con respecto a toda esta información a nuestra memoria. Muy bien, ahora te toca a ti. ¿Y qué es lo que te toca a ti? Bien, te toca realizar el ahora hazlo tú, desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 10, ¿sí? Entonces simplemente te pido que sigas la información para que puedas desarrollar tranquilamente ese ahora hazlo tú. ¿Listo? Muy bien. Me despido de ti. Ya sabes la actividad que tienes que realizar en base a la memoria. Te dejo, me despido y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Cuídate, hasta pronto.